Buenos días, mi nombre es Eduardo Gutiérrez Klinsky, docente de la materia de obras hidráulicas de la carrera de Ingeniería Civil de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno. En esta ocasión vamos a avanzar el tema de el estudio hidráulico de alcantarillas, ¿no? Entonces, las alcantarillas son obras de arte. Algunos autores las encuadran como dentro de puentes menores o de pequeña luz, ¿no? Entonces vamos a ver el comportamiento de estas frente al flujo hidráulico que debe circular a lo largo de las mismas. Bueno, el estudio de alcantarillas desde el punto de vista hidráulico puede dividirse en tres partes, ¿no? Primeramente, pérdidas que ocurren aguas abajo, de ahí las pérdidas que ocurren cuando el flujo atraviesa y sale de la alcantarilla, y las pérdidas que ocurren inmediatamente aguas arriba de la alcantarilla, ¿no? Entonces, vamos a suponer que tenemos el tubo de la alcantarilla, tenemos el flujo de agua que llega, tenemos una serie de pérdidas, ¿no? En el ingreso de la alcantarilla. De ahí tenemos pérdidas que se desarrollan a lo largo del tubo y de ahí tenemos pérdidas en la salida de la misma. Vamos a estudiar cada una de estas situaciones. Procedimientos y rutinas de estudio son un tanto similares a las que vimos anteriormente en puentes. Y ahí tenemos básicamente, ¿no?, una vista en planta y una vista en corte de una alcantarilla. En este caso es una alcantarilla de tipo cajón. Y básicamente la presentación que vamos a realizar ha sido desarrollada en base a este documento, ¿no? Diseño hidráulico de alcantarillas en carretera, culverts, alcantarillas en inglés, publicación FHNHI 020 de septiembre de 2001, y también la publicación del año 2010. ¿Ok? Entonces estos documentos pueden encontrarlos en, en la red, ¿no?, en un motor de búsqueda como Google, o también está dentro del material digital de la materia. Bueno, el estudio no exacto del flujo de alcantarillas resulta complejo, ¿no?, debido a que generalmente el flujo dentro de alcantarillas se caracteriza por ser flujos no uniformes, ¿no?, donde existen regiones donde el flujo puede variar gradualmente y también rápidamente a la vez. El análisis exacto requiere una serie de cálculos de remanso y reducción, balance de energía y momentum, y la aplicación de resultados al estudio de modelos hidráulicos. El USGS, o Departamento Geológico, ¿no?, de Estados Unidos, ha estudiado 18 tipos de flujo que pueden darse dentro de alcantarillas. Estos se basan en el sumergimiento de la entrada y la salida, régimen de flujo dentro del tubo y la profundidad de borde aguas abajo. Generalmente, saltos hidráulicos pueden darse aguas abajo del tubo o también dentro del mismo tubo. Bueno, aquí tenemos esta tabla de los factores que influencian en el desempeño de alcantarillas: elevación en el head, ¿no?, o en la cabeza, área de entrada, configuración del borde de entrada, la forma de la entrada, la rugosidad del tubo,
el área del tubo, forma del tubo, longitud del tubo, pendiente del tubo y elevación aguas abajo de lo que sería el agua de cola o elevación de flujo aguas abajo, que en los manuales, ¿no?, de la FHWA y de la USGS lo denominan como tailwater, ¿no? Entonces, uno de los grandes aspectos a resolver, ¿no?, en el flujo de alcantarilla es determinar si el control de flujo se hace aguas arriba en la entrada, ¿no?, del tubo, o sea, el control del flujo está dado por aguas abajo, es decir, en la salida. Entonces vamos a ver varios de estos parámetros de análisis. Bueno, en el software EGRAS pueden modelarse 9 tipos de alcantarillas con diferentes tipos de sección transversal. Ahí tenemos forma de tubo en arco, forma elíptica, arco de baja altura, ¿no?, o bajo calado, arco en sí, circular, cajón, arco de alto calado, forma semicircular y tipo vano, ¿no? Aquí tenemos el esquema del estudio que se efectúa en alcantarillas. Aquí tenemos lo que vendría a ser la implantación de la alcantarilla. Length of culvert sería la longitud del tubo. Tenemos 4 secciones transversales de manera similar a como habíamos estudiado en modelación de puentes. La sección 4 se encuentra aguas arriba de la alcantarilla y es determinada también por la longitud en la cual el flujo es afectado por la proximidad de la alcantarilla o contraction ridge, ¿no?, que sería la longitud de contracción. Tenemos la sección 3, que es inmediatamente en la entrada al tubo, que sería si la alcantarilla tiene aleros, en este caso sería inmediatamente aguas arriba a la entrada al tubo, ¿no? La sección 2 sería la sección inmediatamente aguas abajo de la salida del tubo, adyacente a los aleros, si esta alcantarilla tiene aleros. Y la sección 1 sería aguas abajo a una distancia donde el flujo vuelve a regularizarse a la salida de la alcantarilla, ¿no? Esa longitud está definida por el expansion ridge o longitud de expansión. Entonces, sección transversal 1 debe colocarse en un punto en el cual el flujo se ha expandido completamente. Se puede emplear criterio similar al de puentes. La sección transversal 2, que por lo general se localiza muy próxima a la salida del flujo, pero no debe incluir ningún elemento de la alcantarilla. La sección transversal 3, localizada muy próxima a la entrada del flujo, pero no debe incluir ningún elemento de la alcantarilla. Y la sección 4, que debe ser localizada tomando en cuenta las mismas consideraciones que hicimos previamente cuando estudiamos flujo en puentes. Bueno, coeficientes de contracción y expansión, como hicimos también en puentes, estos coeficientes son empleados para calcular pérdidas aguas arriba o abajo de la alcantarilla. Las pérdidas son determinadas multiplicando el coeficiente de contracción o expansión
por la diferencia absoluta de velocidad entre dos secciones transversales. Aquí tenemos una serie de tablas conforme vimos también en puentes, donde para diferentes situaciones son sugeridos coeficientes de contracción y coeficientes de expansión. Entonces, si no hay transición, es decir, no hay obra de arte, obviamente estos coeficientes son cero. Transiciones graduales, 0,1 y 0,3. Secciones típicas de puentes, 0,3 y 0,5. Y transiciones abruptas, 0,6 y 0,8. Si la velocidad aumenta hacia aguas abajo, se emplea el coeficiente de contracción, pero si disminuye, se emplea el coeficiente de expansión. Son los criterios para saber cuándo yo uso un coeficiente o uso el otro. Y nuevamente, multiplicados estos por la diferencia de velocidad entre dos secciones, obtengo ya sea la longitud de expansión o la longitud de contracción. Bueno, vamos a ver algunos aspectos sobre la terminología, ¿no?, de alcantarilla dentro de la filosofía Egras, donde una alcantarilla por lo general se entiende como un conducto relativamente corto que conecta dos canales de agua o dos cuerpos de agua. Entonces ahí tenemos diferentes tipos de alcantarilla. Generalmente cuando hablamos del diámetro de una alcantarilla nos estamos refiriendo al diámetro interno. ¿Por qué? Porque estamos estudiando flujo, entonces nos interesa el área efectiva. Depth o profundidad va a ser la altura del tirante de agua dentro de la alcantarilla, y aquí tenemos los mismos criterios para una sección cajón. Las alcantarillas se encuentran conformadas por una entrada por la cual el agua fluye a través del tubo. En filosofía Egras, barrel significa el tubo, y la salida o el exit, ¿no? La capacidad total de flujo de una alcantarilla depende de las características de ingreso y salida del flujo y también de las características del tubo. El tailwater o agua de cola de una alcantarilla viene a ser la profundidad de agua en la salida, ¿no?, o aguas abajo inmediatamente a la salida del tubo. Esta se mide a partir del punto más bajo del interior de la alcantarilla en una sección transversal particular que también se llama invert. El headwater o agua de cabecera es la profundidad o altura, ¿no?, de línea de energía en el punto de entrada de la alcantarilla, y la cota inferior de la alcantarilla inmediatamente aguas arriba de la misma sección. El Upstream Water Surface, o también UWS, en otras palabras, es la superficie del agua río arriba, es decir, en la aproximación a la alcantarilla, ¿no? Es la profundidad de agua en la entrada y la cota inferior de la alcantarilla inmediatamente aguas arriba de la sección. Energía total equivale a la elevación del terreno más profundidad del agua y efecto de velocidad en el punto de análisis. El mismo concepto que veíamos en el balance de energía en el análisis de flujo unidimensional. Y aquí tenemos algunas imágenes, ¿no?, de situaciones de flujo. Estas dos figuras o estos dos casos se refieren a flujos donde quien controla el régimen hidráulico es la entrada, ¿no? Perdón, es la salida. Cuando hablamos de control de flujo
En el outlet significa control de flujo en la salida, es decir, aguas abajo. Entonces aquí vemos dos casos diferentes de control outlet o de control de salida. En el primer caso tenemos aguas arriba, la entrada en condiciones sumergidas y en la salida también en condiciones sumergidas. Las condiciones del flujo se dan totalmente sumergidas, de manera sumergida, tanto en la entrada como a lo largo del tubo y a la salida. Este otro caso también es un ejemplo, ¿no?, de control outlet, es decir, control de salida, donde las condiciones son no sumergidas. Entonces aquí podemos ver que en la entrada no se da una condición de sumergimiento de la entrada, tampoco el tubo se encuentra sumergido y tampoco en la salida el flujo se encuentra sumergido. Entonces son diferentes situaciones que se dan. Algunas limitaciones del abordaje que vamos a ver es que se considera que las alcantarillas son de forma, flujo y pendiente constantes, ¿no? Estos son los parámetros que vamos a ver sobre lo que es conceptos de o terminología de alcantarilla. Este valor HWO significa altura del tirante de agua, que sumado al parámetro B cuadrado sobre 2G nos da la altura total de energía aguas arriba de la alcantarilla. LS vendría a ser la diferencia de cota entre el invert, ¿no?, aguas arriba, y el invert aguas abajo. En la terminología de HWA, invert se denomina a los puntos más bajos en la entrada y en la salida. Esta línea azul punteada significa Energy Gradient Line, que es la línea total de energía, ¿no?, el gradiente de energía, y AGL sería, restando a la línea de energía, el parámetro de B cuadrado sobre 2G. Aguas abajo tenemos el concepto de tailwater, que también es muy importante en el análisis de flujo de alcantarilla. El tailwater o agua de cola, ¿no?, traduciendo fidedignamente, sería la cota entre el invert y el tirante de agua inmediatamente abajo. Sumando este tirante de agua más B cuadrado 2G, tenemos la altura de línea de energía, y aquí tendríamos H0 sería la pérdida, ¿no?, de energía en la salida. HF sería la pérdida de energía debido a la fricción que se genera entre el flujo y la alcantarilla a lo largo del recorrido del flujo. Eso sería HF. Y HE sería la pérdida de energía que se tiene en la alcantarilla por la entrada de agua a la misma, ¿no? De tal forma que la HO sería la pérdida de energía en el output o salida, HF las pérdidas de fricción a lo largo del tubo, y HE la pérdida de energía a la entrada del tubo. De tal forma que la suma, ¿no?, de HE más HO más HF me da la pérdida
total en el sistema, ¿no? Entonces, sería un criterio similar al que veíamos de pérdidas en flujos unidimensionales. Aquí tenemos también una idea, ¿no? De una comparación de cómo se dan las pérdidas en la entrada y cómo la forma de la entrada del flujo puede afectar en estas pérdidas. Aquí podemos ver que paredes, ¿no?, de ingreso con aristas generan mayores pérdidas de energía que paredes de ingreso arredondadas, ¿no? Entonces esto es para tener una idea de físicamente cómo pueden reducirse esas pérdidas de energía al ingreso de la alcantarilla. Bueno, es común el empleo al hacer el análisis hidráulico de alcantarillas. eh, Los conceptos, es común emplear los conceptos de control de entrada o control inlet y control de salida o control outlet. Cuando decimos que el control es inlet, significa que las condiciones de entrada son las que rigen el flujo en la alcantarilla. Y cuando el flujo es outlet, el control es de tipo outlet, significa que son las condiciones de salida las que rigen el flujo a lo largo de la alcantarilla. Control inlet ocurre entonces cuando la capacidad de flujo de la alcantarilla en la entrada es inferior a la capacidad de flujo del tubo. Es decir, la entrada tiene una menor capacidad de flujo que la capacidad del tubo. En este caso, la sección de control se localiza a la entrada de la alcantarilla y la superficie de agua que pasa a través de la profundidad crítico próxima, siendo el flujo inmediatamente aguas abajo supercrítico, ¿no? Para el control de entrada, la energía aguas arriba se determina asumiendo que la alcantarilla actúa como una compuerta o como una presa o una compuerta de presa, ¿no? En base a esto, la capacidad de control de entrada depende básicamente de la geometría de ingreso en la alcantarilla. Entonces ahí tenemos un ejemplo de control de entrada donde esta boca de entrada del flujo de la alcantarilla tiene una menor capacidad de flujo de que el tubo en sí, ¿no? Entonces aquí HW sería la altura del headwater el diámetro interno del tubo y dice que el flujo no trabaja sumergido en este caso, por ejemplo, y que la profundidad crítica se alcanza un poco después de la entrada. De ahí se tiene la pendiente y en estas situaciones a la salida, ¿no?, del, del tubo, el flujo puede mostrar un salto hidráulico. Entonces, en este ejemplo, la alcantarilla no se encuentra sumergida en ningún momento, ni a la entrada ni a la salida. El flujo pasa por la profundidad crítica, inmediatamente aguas abajo, como comenté, siendo el flujo en el tubo de comportamiento supercrítico y el tubo fluye parcialmente lleno y alcanza una profundidad normal, que sería esta profundidad normal a la salida. Algunos ejemplos de controles, ¿no?, que se dan en entradas inlet. Aquí tenemos, por ejemplo, el flujo con una altura, ¿no?, de headwater con control de entrada no sumergido, pasa al interior del tubo a flujo crítico
y aquí puede darse un salto hidráulico dentro del tubo haciendo que trabaje lleno en el trecho final del mismo. En este caso, el sumergimiento de la salida no significa control de salida, el control está aquí en la entrada y como les comenté el flujo inmediatamente es dentro del tubo a poca distancia del ingreso, flujo supercrítico y pudiendo formarse salto hidráulico dentro del tubo. Tenemos esta otra situación. Esta situación es más típica de diseño, donde tenemos una altura de headwater y una capacidad de entrada también limitada, donde esta situación o configuración hace que el tubo no se encuentre sumergido y el flujo corre a sección parcial dentro del tubo y en la salida también se mantiene ese régimen a la profundidad crítica y en la salida la profundidad puede llegar a alcanzar su normalidad. Esta es otra situación de control inlet. Es algo inusual donde muchas veces para evitar presiones que pueden formarse aquí, se puede inclusive prever un tipo de aliviadero dentro del tubo para evitar formaciones de presión. Y aquí tenemos algunas configuraciones, ¿no? De por qué en la entrada el flujo puede quedar limitado. Entonces, si nosotros proyectamos a veces mucho la longitud de la alcantarilla en la salida, se puede dar una condición que haga que esta en la entrada no trabaje sumergida o a sección llena, limitando así la capacidad de ingreso de flujo, ¿no? Aguas arriba, y sería un ejemplo típico de control inlet. Algunos otros esquemas, ¿no? De cómo a veces colocar un ensanchamiento, ¿no? En la boca del tubo, ustedes pueden ver cómo se mejoran en la situación C las condiciones de flujo en relación a las condiciones A y B. Entonces aquí tendría un tubo trabajando a sección llena y mejorando las condiciones de flujo en la entrada. Algunos ejemplos de la salida de controles de flujo en la salida outlet. Tenemos ahí una situación de flujo también a sección llena, tanto aguas arriba como aguas abajo, y el tubo trabaja a presión a lo largo de toda su longitud, ¿no? Generalmente esta es la situación óptima que se busca en diseño para grandes inundaciones, pero en la realidad raramente se cumple. El otro ejemplo, la salida se encuentra sumergida, pero en la entrada no tenemos sumergimiento. En este caso, la entrada no se encuentra sumergida, pero rápidamente, a poca distancia aguas abajo, se llena, siendo la condición que prevalece o la limitación de flujo quedando restringida en la salida.
Ahí tenemos también otro ejemplo donde aguas arriba la alcantarilla se encuentra trabajando a sección llena, el ingreso también está a sección llena, de manera que el flujo circula a sección llena también a lo largo del tubo, ¿no? Sin embargo, aquí la salida o aguas abajo no se tiene sumergimiento y es una situación un tanto rara, ¿no?, que se ve, ya que requiere una gran concentración aguas arriba para mantener el flujo trabajando a sección llena, y en este caso generalmente las velocidades de salida son altas, ya que el tubo también aquí estaría trabajando a presión. Y aquí tenemos una situación más típica donde es una situación un tanto similar a la que comentaba anteriormente, pero donde la alcantarilla se encuentra sumergida, el tubo trabaja a sección llena parcialmente en el tubo, pero conforme el flujo se aproxima al outlet, es decir, a la salida, la altura del tirante de agua eh, empieza a bajar, dándose la profundidad crítica en la salida de, del tubo. Y aquí tenemos otro caso también de salida outlet, control de salida outlet, donde ni el headwater, ni, perdón, donde ni el inlet ni el outlet se encuentra sumergida y tampoco se encuentra sumergido el tubo, ¿no? El flujo circula parcialmente lleno a lo largo de toda la longitud y en régimen subcrítico. Algunos factores que afectan el control de salida es la rugosidad del tubo, forma y área del tubo, longitud del tubo, pendiente del tubo y la elevación de la lámina de agua en la salida, ¿no? Es decir, en el tailwater. Rutinas de Egras calculan la energía aguas arriba que es necesaria para producir un determinado flujo a través de la alcantarilla para condiciones de control inlet y outlet. Entonces, las rutinas de Egras verifican, ¿no?, las condiciones de energía en inlet y outlet, y de manera general la mayor es energía, ¿no?, eh, entre aguas arriba y aguas abajo va a determinar el tipo de flujo en la alcantarilla, ¿no?, para determinado caudal y condiciones de altura de lámina de aguas abajo o de tailwater. Para que el control sea de tipo outlet, la energía aguas arriba se determina ejecutando un balance de energía a partir de sección aguas abajo hacia la sección aguas arriba, o también lo que se llama en EGRAS un análisis backwater, ¿no?, es decir, de aguas abajo hacia aguas arriba. Rutinas EGRAS consideran pérdidas en la entrada, pérdidas de fricción en el tubo y pérdidas de salida, conforme vamos a ver en las formulaciones más adelante. Bueno, a lo largo de los cálculos, ¿no?, en la rutina EGRAS, si la respuesta de control inlet supera el control outlet, se realizan algunos cálculos más para evaluar si esta respuesta persiste. La hipótesis de control inlet es de que el flujo pasa a través de la profundidad crítica cerca de la entrada y se transforma en flujo supercrítico. Si el flujo persiste como bajo a lo largo del tubo, entonces el control de entrada se asume como válido. Si el flujo pasa a través de un salto hidráulico en el tubo y llena la sección del tubo, se considera que la sección de control es en la salida outlet. Es decir, resumiendo, lo que hace el programa EGRAS es simular, ¿no?, todas esas situaciones y ver cuáles de ellas cumplen las condiciones de borde
para determinar si el control del flujo es inlet o si el mismo es outlet. Algunas condiciones, ¿no?, que se tienen que dar para que el control de flujo sea inlet, es decir, en la entrada. Para que se dé esta situación, la capacidad de la alcantarilla se encuentra limitada por la capacidad de la abertura de la misma. Ya vimos algunos ejemplos, ¿no?, en presentación, en láminas anteriores, de algunos condicionantes que limitan la capacidad, ¿no?, de abertura o capacidad de flujo en la entrada de una alcantarilla. El manual FHWA, diseño hidráulico de alcantarillas de carretera, o Hydraulic Design of Highway Culverts. Las ecuaciones presentadas en el manual se desarrollaron para condiciones sumergida y no sumergida. En el caso de alcantarilla no sumergida, estas son las ecuaciones, ¿no?, de balance, donde HWI sería la altura del headwater aguas arriba, D sería el diámetro interno del tubo, HC, profundidad crítica del tubo, Q, caudal o descarga en el tubo, A sería el área del tubo. Estas ecuaciones están en unidades de pies y pies cúbicos por segundo, pero estas ecuaciones también vamos a ver más adelante cómo usarlas con nuestro sistema internacional de unidades. En estas expresiones, S sería la pendiente del tubo y K, M, C y Y son constantes que dependen del tipo de material, tipo de alcantarilla, ¿no? Si la situación es sumergida o no sumergida, tanto es que para la condición sumergida vamos a usar solo las constantes K y M. Y para la condición de alcantarilla sumergida vamos a usar las constantes de C y Y. En el caso de que la alcantarilla se encuentre sumergida, esta es la expresión que rige las condiciones de flujo inlet, donde nuevamente HWI, altura del headwater, diámetro interno del tubo D, HC, profundidad crítica, Q, caudal en el tubo, A, área del tubo. Nuevamente S, pendiente del tubo, K, M, C y Y vendrían a ser las constantes también que varían en función de la geometría y forma de la entrada del flujo a la alcantarilla. Entonces estas son las ecuaciones de balance para verificar la energía en la entrada del flujo a la alcantarilla. Bueno, vamos a ver algunas condiciones de control de flujo, outlet. Para que se dé esta situación, se deben considerar varias situaciones dentro de la alcantarilla y aguas abajo de la misma. Egras se basa en la ecuación de Bernoulli para determinar el cambio de energía a través de la alcantarilla para control en las condiciones outlet. Entonces, para el flujo outlet, esta es la ecuación de balance de energía, muy similar a lo que veíamos en los conceptos de flujo unidimensional. Z3 más Y3 más A3B3 al cuadrado sobre 2G va a ser igual a Z2 más Y2 más A2B2 al cuadrado sobre 2G más HL. Z3, elevación del flujo aguas arriba. Y3, tirante de agua aguas arriba. B3, velocidad promedio aguas arriba. Todo lo que significa subíndice 3 es que se está refiriendo a la sección 3 que comentamos al inicio de la presentación. A3 sería el coeficiente de velocidad aguas arriba.
G, aceleración de la gravedad. Z2, elevación aguas abajo. Todos los subíndices 2 se refieren ahora a la sección 2, ¿no? Y2, elevación de aguas abajo. B2, velocidad promedio del flujo aguas abajo. A2, coeficiente de velocidad aguas abajo. Y HL serían las pérdidas de head, de cabeza, ¿no? A lo largo del tubo y en la entrada aguas arriba y aguas abajo, conforme veíamos también en el esquema, ¿no? De cotas de energía, algunas láminas atrás. Este es el flujo o el flujograma, ¿no? De cálculo que realiza Egras. Voy a describirlo rápidamente. Lo primero que hace el Egras es evaluar si la profundidad del tailwater, es decir, del agua de cola, está por encima de la cota superior del tubo, ¿no? Entonces ahí la pregunta que se hace es si la profundidad del tailwater es mayor que la altura de la alcantarilla. En caso de que esta cota, ¿no? Del agua de cola o del tailwater sea mayor que la altura de la alcantarilla, entonces el outlet está sumergida y se asume la condición de flujo lleno, ¿no? La energía upstream, aguas arriba, es calculada de acuerdo a las ecuaciones de flujo lleno de la FHWA. Más adelante vamos a ver estas ecuaciones de flujo lleno y prácticamente aquí el problema va hacia el final y se da por concluido. En el caso de que no se dé esa condición de sumergencia de la alcantarilla, de que la salida no está sumergida, entonces lo que se hace es una evaluación de si la pendiente de la alcantarilla es cero. También es una situación media rara, pero si la pendiente slope significa pendiente, si la pendiente es cero, se hace una segunda evaluación de si el tailwater, la profundidad del tailwater es mayor a la profundidad crítica de la alcantarilla. Si el tailwater está por debajo de la profundidad crítica de la alcantarilla, entonces se calcula la profundidad del inlet por un método directo que lo vamos a ver un poco más adelante, iniciando los cálculos con profundidad crítica. Se pasa a un cálculo de energía aguas arriba dado por la suma de la energía que se encuentra en el inlet más la pérdida de energía en la entrada, y con eso se da por concluido el procedimiento. En el otro caso en que exista una pendiente, lo que se efectúa o se evalúa es si la profundidad normal en la alcantarilla es mayor a la profundidad crítica. Si la profundidad o la profundidad normal de flujo no es superior a la altura crítica, significa entonces que estamos en una situación de flujo supercrítico. Y ahí se hace otra evaluación donde
se evalúa si el tailwater, es decir, la profundidad del flujo aguas abajo, es mayor que la profundidad crítica. Si la profundidad aguas abajo es mayor a la profundidad crítica, se hace un análisis backwater, es decir, se hace un cálculo, ¿no?, con la profundidad del agua aguas abajo y se determina si el flujo alcanza la profundidad crítica en la alcantarilla. Entonces aquí se verifica si la profundidad del inlet es crítica. Caso sea crítica, aquí se da el caso de que quien controla es el flujo inlet y se usa el control inlet para calcular la energía aguas arriba, ¿no? Y en el caso de que volviendo acá, en el caso de que la pendiente no sea cero, se tiene el otro caso donde la profundidad normal es superior a la profundidad crítica. En este caso el flujo es subcrítico, ¿no? Ahí se hace una verificación si la profundidad del tailwater o el agua de cola es mayor que la profundidad normal dentro de la alcantarilla. Si lo es, se hace un análisis backwater, es decir, hacia atrás. Se calcula la profundidad en el inlet a través de un método directo. Vamos a ver cómo son esos métodos directos. Y finalmente se vuelve a este paso donde se suma la energía en el inlet más la energía en la pérdida de energía en la entrada, ¿no? Caso no sea, se hace esta evaluación si la profundidad en el tailwater es mayor que la profundidad crítica. Caso de que no sea, se calcula la profundidad en el inlet a través del método directo y se efectúa el último paso conforme descrito, ¿no? Y caso de la profundidad del tailwater sea mayor que la profundidad crítica en la alcantarilla, se calcula la profundidad en el inlet por un método directo, empezando con la profundidad del tailwater y se cierra también sumando la pérdida en el inlet más la pérdida, perdón, la energía en el inlet más la pérdida en la entrada, ¿no? Y si el tailwater no es ni mayor ni menor a la profundidad normal y es igual a la profundidad en sí normal, es decir, ¿qué significa esto? Que la altura, ¿no?, del flujo de agua a la salida de la alcantarilla es igual a la profundidad dentro de la alcantarilla. Entonces aquí se tiene el caso de flujo uniforme, donde la profundidad en el inlet es igual a la profundidad en el outlet. En este caso se va al final, donde también se suma la energía en el inlet más la pérdida de energía en la entrada. Ese sería un esquema bastante general de todos los análisis que se hace en EGRAS para verificar las condiciones de flujo tanto en la entrada, la salida, a lo largo del tubo y verificar cuáles son las condiciones de control, ¿no?, si son inlet o son outlet. Bueno, estas son las ecuaciones de flujo lleno de acuerdo a la FHWA.
Eh, la- las pérdidas totales, ¿no? En flujo lleno están dadas por las pérdidas en la entrada, HEN, pérdidas de fricción, HF, y las pérdidas en la salida, o HX o HExit, ¿no? Entonces, HEN son pérdidas de fricción en la entrada, HF, pérdidas por fricción en la salida, y HF, pérdidas por fricción en el tubo, y HX, pérdidas en la salida. Las pérdidas de fricción a lo largo del tubo pueden calcularse a través de esa expresión L veces Qn sobre 1,486 veces AR a la 2 tercios, todo eso elevado al cuadrado, donde HF sería la pérdida por fricción, L, longitud del tubo, Q sería el caudal o flujo, N, coeficiente de rugosidad de Manning, A, área de flujo, y R sería el radio hidráulico. Eh, es bueno hacer notar que estas ecuaciones pueden emplearse tanto con sistema imperial como sistema internacional de unidades, siempre teniendo el cuidado de usar dimensiones consistentes. Bueno, vamos a ver algunos conceptos cuando vimos el flujograma, ¿no? de los cálculos y evaluaciones que hace EGRAS. Uno de los métodos empleados era el método directo para estudiar el perfil de la superficie de agua, ¿no? O WS, Water Surface. Para alcantarillas que trabajan parcialmente llenas, la superficie de agua se determina en EGRAS a través del método directo. ¿En qué consiste el método directo? El perfil de superficie de agua se determina para incrementos pequeños, ¿no? De 3 a 15 milímetros. Y si la profundidad del flujo o altura del flujo iguala la altura de la alcantarilla antes de que el perfil alcance la cota superior de estas aguas arriba, el coeficiente de fricción es calculado a través del resto del tubo asumiendo flujo lleno. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, la alcantarilla y empieza a trabajarse con incrementos de altura, ¿no? Aguas abajo, y se va evaluando qué se llena más rápido, si es el tubo o el nivel aguas arriba. Primeramente se determina la pérdida de salida, el HX, ¿no? O exit, y se establece un nivel de agua dentro del tubo. Si la profundidad del tailwater está por debajo de la profundidad crítica dentro del tubo, se considera como punto de partida que la condición dentro de la alcantarilla corresponde a la profundidad crítica. Caso contrario, se hace un balance de energía desde aguas abajo hacia el interior de la alcantarilla, y el balance de energía evalúa el cambio de energía de acuerdo a la ecuación que está presentada ahí. ZC más YC más AC veces BC al cuadrado sobre 2G es igual a Z2 más Y2 más A2B2 al cuadrado sobre 2G más HX. Entonces, estas son las secciones de control donde se evalúa el método directo. Como comentábamos en la anterior presentación, se va trabajando con diferentes alturas del tailwater
se va evaluando qué se llena antes, si el tubo o la sección aguas arriba, y se va evaluando cuál es la profundidad crítica del flujo dentro del tubo, y se evalúa si la altura pasa o no pasa de la altura crítica dentro del tubo, para evaluar las diferentes situaciones consideradas en el método directo. Ahí tenemos la ecuación nuevamente, donde ZC sería la elevación del punto más bajo, ¿no? O tal vez a la salida de la alcantarilla aguas abajo. YC, también profundidad del flujo dentro de la alcantarilla en el punto final aguas abajo. BC, velocidad del flujo dentro de la alcantarilla en el final del tubo aguas abajo. Z2, elevación de la cota más baja del talvec o del Limber, ¿no? En la sección 2, sería este punto. Y2, profundidad del flujo en la sección 2. Y B2, velocidad promedio del flujo en la sección 2. Ahí tenemos nuevamente la expresión, y una vez que se determina un tirante de agua en la alcantarilla aguas abajo, se desarrolla un retrocálculo hasta que se obtiene un tirante de agua y energía compatibles aguas arriba, ¿no? Finalmente se considera la pérdida en la entrada de manera a obtener altura de la línea de energía en la sección 3. Entonces el método directo, a partir de unas condiciones que se dan aguas abajo, se evalúa el comportamiento aguas arriba a lo largo del tubo, y se establecen las condiciones finales en la sección 3. Bueno, el otro caso es el de profundidad normal de flujo dentro de una alcantarilla. Profundidad normal es la condición en la cual el flujo se daría de manera uniforme en un canal regular abierto, ¿no? Es decir, en un canal uniforme de longitud infinita con flujo constante. Esta profundidad se da en todos los puntos a lo largo del canal, y es lo que se llama normal depth. Es decir, normal depth sería la profundidad que un flujo en un canal uniforme de longitud infinita se daría. El proceso de profundidad normal es un proceso iterativo para llegar a un valor que cumpla con la ecuación de Manning, donde la ecuación de Manning está dada por Q igual a 1,486 sobre n veces AR a la 2 tercios veces SF a la 1 medio, o raíz cuadrada de CF, ¿no? Donde Q es el caudal de flujo, N, coeficiente de rugosidad de Manning, A, área del flujo, R, el radio hidráulico, y SF, pendiente de línea de energía. El otro aspecto considerado en esas rutinas que realiza EGRAS es la profundidad de flujo crítico dentro de la alcantarilla, de acuerdo a los criterios, ¿no? de línea de energía. Si recordamos también de los conceptos de la hidráulica, el flujo crítico ocurre en un canal cuando el flujo presenta un mínimo de energía. La profundidad en este caso en el outlet se asume ser igual a la profundidad crítica para operar en las condiciones de control outlet con baja altura de salida de agua o tailwater.
La determinación de esta profundidad se realiza de manera iterativa por tentativas para resolver la condición de que flujo al cuadrado sobre gravedad es igual a área al cubo sobre T, donde T sería la pendiente de línea de energía. En el caso de trabajarse con alcantarillas del tipo cajón, se tiene que la profundidad crítica es igual a la raíz cúbica de Q al cuadrado sobre G, donde Q es la descarga unitaria, es decir, se divide el flujo, ¿no?, por la longitud, por el ancho del cajón para obtener esa descarga o caudal unitario. Bueno, en alcantarillas se suele hacer una discriminación del tipo de flujo. Uno es un análisis de flujo tipo compuerta o de presa, donde, ¿qué sucede? Esto se da cuando la altura del headwater o la altura del nivel de aguas arriba, se encuentra por encima del nivel de la alcantarilla. Entonces, aquí se hace como una simulación donde la alcantarilla vendría a trabajar como una compuerta de represa. Y en este caso, la primera hipótesis, ¿no?, en el caso de flujo de compuerta, se considera que todo el flujo entra en el tubo, ¿no? Una vez que se determina el nivel de energía aguas arriba, se debe verificar si la elevación de la energía es mayor a la mínima elevación para que ocurra ese flujo de represa o de compuerta en una represa, ¿no? Si el nivel de energía es inferior, entonces el problema se da por concluido, se verifica el caso y si no, se debe efectuar un procedimiento iterativo para determinar la cantidad de flujo sobre la que queda acumulado, ¿no?, como presa y la cantidad de flujo que se da a través de la alcantarilla. El procedimiento se repite de manera iterativa, recalculando controles inlet y outlet para cada flujo estimado, hasta encontrar una división de flujo que produce la misma energía, tanto aguas arriba para el flujo de compuerta como para el de alcantarilla. Bueno, en EGRAS también se permite modelar una alcantarillas, ¿no?, con diferentes coeficientes de Manning. Ahí tenemos, por ejemplo, el caso de una alcantarilla que donde puede darse la situación, ¿no?, de que en el fondo se acumula lodo, ¿no?, o material de acarreo del agua. Y aquí se puede trabajar con diferentes coeficientes de Manning para considerar esta situación de acarreo de material. Y también se puede trabajar con una profundidad que se encuentra obstruida o con alcantarillas que puedan llegar a quedar enterradas parcialmente o parcialmente llenas de material de acarreo, suciedad, etc. Esto obviamente me va a reducir mi área de caudal o capacidad hidráulica de mi alcantarilla. Bueno, vamos a ver algunos coeficientes que se emplean para calcular los coeficientes de pérdida en la entrada, ¿no? El coeficiente de pérdida en la entrada
se determina como una función de velocidad en la cabeza o en el head, ¿no? O en la carga hidráulica en el extremo aguas arriba. Eh, la, la pérdida de energía en la entrada está dada por ese parámetro. HEN es igual a KEN veces BN al cuadrado sobre 2G, donde HEN es la pérdida de energía en la entrada, KEN vendría a ser un coeficiente de pérdida en la entrada, BEN velocidad de flujo en la entrada y G aceleración debida a la gravedad. Y aquí tenemos diferentes condiciones de la entrada para calcular ese coeficiente KEN de pérdida en la entrada para diferentes tipos, ¿no? de tubos que se emplean o de situaciones de entrada, ¿no? Por ejemplo, se tiene para acero, para hierro fundido, para hierro en general, metales corrugados, para cemento, vidrio, concreto, madera, arcilla, trabajo de enladrillado, etc. Aquí el manual del programa EGRAS proporciona diferentes coeficientes de Manning, ¿no? Para esas condiciones de pérdida, ¿no? Otros tipos de tubos, ¿no? Y tratamientos que pueden recibir los tubos. Y aquí las anteriores tablas eran diferentes coeficientes de Manning para la superficie de entrada. Y aquí también para diferentes condiciones de entrada para el coeficiente KEN que aparecía en la fórmula, ¿no? O aparece en la fórmula para cálculo de pérdida de energía en la entrada. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, la situación de tubo de concreto que se proyecta fuera del terraplén. No head wall significa es un tubo sin estribos. El otro para diferentes situaciones, ¿no? De salida del tubo, para tubos de concreto con cabezal, ¿no? Head wall sería el cabezal y wing wall serían los aleros. Para diferentes configuraciones de entrada tenemos también aquí estos coeficientes KEN, ¿no? En el caso que se tenga solamente tubo de concreto o se tenga tubos de metal, ¿no? Pipe es tubo de metal corrugado o tubos en forma de arco para diferentes condiciones también de la entrada y de los estribos se tienen los coeficientes KN que nos van a permitir calcular la pérdida de energía en la entrada del flujo a la alcantarilla. Otras condiciones, ¿no? De entrada, aleros abatidos, ¿no? Entre 30 a 75 grados en relación al tubo, 10 a 25 grados. Wing walls son aleros, barrel es tubo. Entonces, dependiendo, ¿no? del ángulo de abatimiento de los aleros en relación al tubo, también se pueden considerar estos coeficientes de entrada KEN. Bueno, con respecto a la fórmula de coeficientes de pérdida en la salida, se determina como una función de velocidad en la cabeza en el extremo aguas abajo. Hx
o pérdida en el exit, en la salida, es igual a un coeficiente de salida kx veces ax veces bx al cuadrado sobre 2g menos a2b2 al cuadrado sobre 2g, donde hx, pérdida de energía a la salida, kx, coeficiente de pérdida de salida, bx, velocidad dentro de la alcantarilla a la salida, b2, velocidad fuera de la alcantarilla aguas abajo. Y algo que es muy práctico y muy común, ¿no?, en el análisis de alcantarillas es el desarrollo de curvas de desempeño. Curvas de desempeño son representaciones de flujo versus profundidad entre flujo aguas arriba o headwater o de un determinado punto de control como ser presa, orificio o alcantarilla. Entonces estos son ejemplos típicos, ¿no?, de curvas de desempeño, donde yo tengo una ilustración de estas curvas de el nivel de caudal versus la elevación que se tiene, ¿no? Y aquí tenemos diferentes expresiones. Otro documento que es muy importante es el texto de técnicas de recursos de agua del Departamento de Geología, ¿no?, de Estados Unidos, medición de descarga de picos en alcantarilla por métodos indirectos. Lo que hemos estado viendo en esta presentación básicamente son métodos directos, y el USGS presenta un manual, ¿no?, de cálculos indirectos desarrollado por ese investigador Bodain. El texto lo pueden también conseguir con estos detalles o estas palabras claves en un motor de búsqueda, y también está dentro del material digital de la materia. Más adelante, Dios quiera, voy a desarrollar también algunas presentaciones basadas en el método USGS. El manual de ECRAS también presenta, ¿no?, algunos ejemplos donde comparan las salidas de resultados de ECRAS con cálculos realizados mediante el método USGS, y se obtienen datos bastante compatibles, ¿no? No voy a entrar en mayores detalles para no alargar la presentación más de lo que considero necesario. Bueno, vamos a ver algo retomando el concepto de curvas de desempeño. Cuando existe un tailwater, el dispositivo de control puede estar sumergido de tal forma que más de una relación entre flujo versus elevación puede existir. El desempeño de la curva depende de la variación entre tailwater y headwater, y en el caso de comportamiento tipo presa o de orificio, el dispositivo se denomina cresta sumergida o orificio sumergido respectivamente. Si el inlet no está sumergido, eh, el comportamiento es tipo presa, y si está sumergido, el comportamiento es tipo orificio. Habíamos visto, ¿no?, si recordamos algunas láminas atrás, que en las ecuaciones, ¿no?, de evaluación de control inlet o control de entrada del flujo, habíamos evaluado unas situaciones de situación de control inlet sumergido y control inlet no sumergido, donde aparecían unas constantes K, M, C, Y. Bueno, en esta tabla, eh, tabla 9 del manual FHWA, presenta o propone estos valores de K, M, C y Y
para diferentes tipos de alcantarillas, ¿no? Si son circulares, si son de concreto, si son cajones rectangulares con diferentes características de alero, ¿no? Si son eh, alcantarillas horizontales, aquí es continuación de la tabla, ¿no? De constantes KMCY. Si son arcos tipo tubo, si son elipses, si son eh, tubos elípticos de concreto, si son tipo tubos en arco, elípticos, es decir, es una tabla bastante completa donde en esta columna se describe, ¿no? La forma y material del tubo, y aquí en esta otra expresión se describen las condiciones del cabezal, ¿no? Si es a 90 grados, si es proyectado con biseles o abatimientos, etcétera, ¿no? No voy a entrar en mayores detalles, pero el manual de FHWA que describí al inicio proporciona una relación detallada de un sinfín de configuraciones tanto de tubo como de condiciones de entrada para determinar estos parámetros KMCY que son necesarios para definir las condiciones de sumergimiento y no sumergimiento en la evaluación de control outlet, perdón, de control inlet de una alcantarilla. Entonces, en base a esas tablas presentadas anteriormente, se puede desarrollar una curva de diseño para, por ejemplo, una alcantarilla en arco de metal corrugado o una alcantarilla tipo arco, ¿no? Vamos a asumir, vamos a ver este ejemplo de cómo se construye una curva de desempeño para una alcantarilla que, como dice el texto, es chapa arco, pared delgada y que se proyecta dentro del ingreso inlet. Entonces lo primero que se hace es en el manual FHWA entrar con esas características. En este caso vamos a suponer que es una alcantarilla en arco tipo tubo de 18 pulgadas de diámetro. El tubo se proyecta, ¿no?, hacia adentro del hacia aguas arriba, y con eso obtenemos estas constantes K 0.034, M 1,5, C 0.0496 y Y 0.57. Entonces ahí están las constantes K y M, las empleamos para la condición no sumergida, y C y Y las empleamos para la condición de sumergimiento. Ahí tenemos en imagen lo que vendría a ser el tipo de alcantarilla elíptica que estamos, tipo arco, ¿no?, que estamos empleando, o arco tipo tubo que denominan. Generalmente también, dependiendo del proveedor de estos tipos de tubos que generalmente son padronizados, el fabricante proporciona estos datos, ¿no? Bueno, entonces, como vimos anteriormente, las ecuaciones de control inlet para situación sumergida y no sumergida están dadas por estas expresiones. HWI, profundidad headwater en el inlet, D, diámetro interno del tubo. En caso de tubos tipo arco es el calado máximo. HC, altura de la profundidad crítica. Q es el caudal. A es el área del tubo. S, pendiente del tubo.
KMCY, conforme vimos anteriormente en las tablas. KU es una constante que para Sistema Internacional de Unidades vamos a usar como 1.811. Aquí en la ecuación de situación no sumergida aparecen dos ecuaciones. Vamos a emplear la primera ecuación, pero pueden usarse cualquiera de estas dos expresiones. Entonces, en base a lo que calculamos, a lo que vimos anteriormente, y sustituyendo respectivamente valores, vamos a tener primeramente esta ecuación para la condición no sumergida, recordando que estas son las constantes. Entonces ahí están las expresiones para situación no sumergida y situación sumergida, ¿no? HWI sobre D es igual a HC sobre D más 0.034 veces Q sobre AD a la 0.5 elevado a M menos 0.5 veces 0.02, ¿no? Y para la condición sumergida, HWI sobre D es igual a 0.0496 veces Q sobre AD a la 0.5 al cuadrado menos 0.5 veces 0.02. HW, altura del headwater, D, diámetro del tubo, y aquí tenemos la complicación de que para poder graficar esta situación necesitamos relaciones de altura de profundidad crítica de flujo que se da dentro del tubo. Ya en esta otra ecuación no hay tanto problema, ya que podemos plotar un gráfico de forma directa entre HWI sobre D versus Q sobre AD a la 0.5. Aquí, en esta fórmula de condición no sumergida, nos complica trazar el gráfico de HWI sobre D versus Q sobre AD a la 0.5 porque aparece este término de altura crítica sobre diámetro. Entonces, para poder compatibilizar esta ecuación tenemos que escoger unas relaciones de HWI sobre D que sean compatibles con esta relación de HC sobre D. Y esa relación compatible va a ser, va a depender de la geometría, ¿no? De la alcantarilla que estemos empleando. Entonces eso es un poco de lo que está descrito aquí. Vamos a ver cómo contornar esa complicación. Entonces, para poder tomar en cuenta, ¿no? Y compatibilizar todas estas expresiones, vamos a emplear algunas ecuaciones o relaciones como ser que la velocidad crítica al cuadrado sobre 2G es igual a la profundidad media del tirante. Y esa relación es igual a AP sobre 2TP, HC sobre D, por su vez, es igual a, reemplazando términos, DC sobre D más YH sobre 2D. Y con todas esas expresiones y tomando en cuenta que el número de Froude es igual a velocidad crítica sobre número de Froude, sobre raíz cuadrada de la gravedad veces YH igual a 1 y que la velocidad crítica es igual a flujo crítico sobre AP, que es el área de flujo, nosotros podemos encontrar diferentes relaciones donde T, ¿no? Aparece un término TP, T es el ancho, ¿no?
del flujo a la altura de lámina superior. Y sería la profundidad del flujo. Y aquí usando todas esas relaciones se puede crear una tabla de H sobre D versus Y crítico sobre D. También estos datos muchas veces son proveídos, estas tablas ya son proveídas por el fabricante del tubo o del arco tipo tubo o chapa arco elíptica. Ya esas tablas de HWD igual a YC sobre D generalmente son proveídas por el proveedor, como he venido comentando. De todas formas, quien quiera entrar en los cálculos, ¿no?, de todas estas relaciones, ahí tienen en esta lámina una serie de ecuaciones para hallar estas relaciones. Entonces, un poco del gráfico, de lo que es T, de lo que es Y, D, B, es decir, todos los parámetros que están involucrados para hallar esas relaciones de H versus tirante crítico. Entonces, de acuerdo al fabricante, tenemos esas relaciones para la alcantarilla que estamos analizando de DC sobre D, YH sobre D, y a partir de esas dos relaciones, cómo hallar HC sobre D. Tomando en cuenta que HC sobre D es igual a DC sobre D más YH sobre 2D. Entonces, estas dos columnas aquí vendrían a ser proveídas por el fabricante del tubo. Y a partir de estas dos columnas obtenemos HC sobre D en base a esta expresión. Por su vez, podemos, de los datos del fabricante se tiene la relación de AP sobre A, donde aquí AP no es otra cosa que el área de flujo trabajando a sección parcial en relación al área total del tubo. Entonces, teniendo aquí el valor por su vez de AP sobre A, que también es proveído por el fabricante, podemos calcular QC sobre AD elevado a la 0,5. Y con eso podemos obtener para diferentes relaciones de A sobre de AP sobre A y de QC sobre AD a la 0,5, obtenemos de la situación no sumergida, estos son los diferentes términos, ¿no?, que aparecen en la situación. Entonces, sumando todos estos términos, obtenemos aquí la relación de HWI sobre D. Este sería el caso de la situación no sumergida. Y para la situación sumergida podemos trazar una relación directa de Q sobre AD a la 0,5 en base a esta expresión. Para ello armamos esta tabla obteniendo también una relación de QC sobre AD a la 0,5 versus HWI sobre D. Y después podemos plotar un gráfico para las dos situaciones de situación sumergida y no sumergida para evaluar el control inlet en un gráfico, ¿no? Aquí podemos ver que en la situación sumergida hay situaciones que prácticamente no corresponden
ya que todo lo que es relación de HWI sobre D significa una situación no sumergida. De todas formas, aquí se trabajó con unos caudales o relaciones de caudal para traslapar un poco las situaciones conforme vamos a ver en el gráfico. Entonces yo aquí tengo dos tablas que he obtenido, una que es una tabla de QC sobre A de ala 0,5 versus HWI sobre D para condición no sumergida y otra para condición sumergida. Plotando, ¿no? Con los dos cuadros, los gráficos de esta columna versus HWI sobre D, vamos a obtener lo que vendría a ser la curva de desempeño. Entonces aquí tengo de la tabla 1 esta primer curva que sería la situación no sumergida, perdón, la situación sumergida, y aquí yo tengo la situación no sumergida. Hay una área aquí en este gráfico donde estas curvas como que se sobreponen entre sí. Entonces aquí esto se denomina como una zona de transición, donde la alcantarilla puede encontrarse en situaciones entre sumergidas y no sumergidas. Entonces, ¿para qué me sirve esto? Si yo determino un caudal crítico para unas condiciones de diámetro y área de un tubo, yo puedo calcular a qué profundidad va a estar trabajando ese tubo y si el tubo va a estar trabajando en la condición sumergida, si va a estar trabajando en la condición no sumergida o si va a estar en una zona de transición. Entonces, esa sería la forma, ¿no?, de calcular o de determinar una curva de desempeño para todo lo que sea alcantarilla con la forma de la sección transversal y las características designadas en el ejemplo, ¿no? Entonces, este es un gráfico adimensional, pero pueden desarrollarse curvas dimensionales para cualquier tamaño de alcantarilla, ¿no? Siempre y cuando este tipo de alcantarilla sea de la forma de sección transversal y constantes que hemos definido anteriormente, ¿no? Si multiplicamos la relación QC sobre AD sobre 0,5 por AD a la 0,5 y HWID por el diámetro del tubo, podemos obtener curvas de desempeño donde para un determinado caudal crítico yo puedo determinar cuál va a ser la altura de flujo de agua que va a circular en esa alcantarilla y si la condición va a ser de sumergimiento o no sumergimiento. Bueno, hemos desarrollado hasta aquí toda una serie de conceptos, ¿no? Y situaciones en las que una alcantarilla puede estar trabajando, si va a ser sumergida, no sumergida, parcialmente sumergida, si el control del flujo va a ser aguas arriba en la entrada inlet o si va a ser flujo aguas abajo eh, por control outlet. Y bueno, hemos visto también una serie de expresiones de relaciones. En el manual de la FHWA, ese manual presenta una planilla de cálculo, que es esta planilla general. Yo la he transcrito, ¿no?, a una planilla en Excel que después pueden solicitar para que se las pase. Esta es la planilla original
o formulario de la FHWA para cálculo hidráulico de alcantarilla. Esta sería la planilla que yo he transcrito, ¿no?, a Excel. Aquí están todos los parámetros, ¿no?, de elevación, por ejemplo, aguas abajo, en el invert aguas abajo, altura del tailwater, diferencia, ¿no?, de altura entre el tailwater y el headwater, elevación aguas arriba del headwater, altura del tirante de agua en el headwater, cota desrasante de la alcantarilla. A veces se tiene un quiebre, ¿no?, de perfil entre el terreno natural y la alcantarilla. Entonces, si hay alguna cota, ¿no?, o caída de diferencia en este headwater, la elevación, ¿no?, aquí del perfil, considerando con una caída única la alcantarilla. S0 es la pendiente de la alcantarilla. Y aquí está la pendiente que tendría el terreno natural. L0 es la longitud de la alcantarilla. Aquí el método que se está utilizando, que es el método racional, el área que se pretende drenar, forma del canal. Aquí datos del proyecto, ¿no?, que se tienen, en qué progresiva está la alcantarilla, fecha de diseño, fecha de revisión, datos, ¿no?, de dibujo. Y aquí tenemos datos del periodo de retorno de la alcantarilla, del caudal, perdón, calculado, a cuánto corresponde ese caudal, y la altura del tailwater con la que se quiere trabajar para ese caudal. Aquí están los datos de la alcantarilla, el flujo total, flujo por tubo en caso que se tengan varios tubos, relación entre HWI y D. Bueno, aquí están las situaciones de control inlet y aquí las condiciones de control outlet con cada uno de estos parámetros, tanto para inlet como para outlet. Y aquí están todos los detalles en las notas técnicas de un resumen de todo lo que hemos venido describiendo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se hace aquí? Es rellenar cada una de estas columnas. En las notas técnicas están especificadas cómo calcular cada uno de estos parámetros. Ya en la planilla de Excel está todo ya configurado, ¿no?, en las determinadas fórmulas. Aquí están las definiciones de todos los sufijos que están indicados en la figura. Si se desean hacer algunos comentarios, ¿no?, y descripción de la alcantarilla en sí, ¿no?, tamaño, forma, el tipo de material, ¿no?, si es tubo de acero, chapa arco, si es hierro fundido, si es hormigón, cementado, ladrillo, etcétera. Coeficiente de Manning, y bueno, se puede colocar otros temas como ser número de tubo, etcétera, ¿no? Cálculos que obtenemos aquí con el parámetro LHI es la energía necesaria en control inlet, ¿no? Es decir, la energía que sería aquí LHI. Sería la elevación en el headwater requerido para que el flujo de diseño atraviese la configuración en el control inlet, ¿no? Y por otra parte, LH0 sería la elevación necesaria para el output, ¿no?
Al final se hace un balance entre los dos y se determina cuál es el crítico. En el manual FHWA hay una serie de nomogramas y ábacos que nos facilitan el empleo eh, que nos facilitan determinar los diferentes parámetros que necesitamos determinar, ¿no? Como ser pérdidas, como ser relaciones de caudal, etcétera. Entonces, dentro de lo que empleamos en el control inlet, lo que vamos a hacer inicialmente es determinar la altura del headwater para el tamaño de la alcantarilla. Entonces aquí nosotros en base al punto 1 y al punto 3 podemos determinar la relación de flujo, ¿no? Entonces estos son algunos pasos que se deben efectuar. Entonces localizar el punto 1 de acuerdo a la dimensión de la alcantarilla, trazar una línea recta que cruce con el flujo y marcar el punto 3, ¿no? Entonces, tamaño de la alcantarilla, tipo de flujo, y con eso obtengo mi relación HW sobre D. Se calcula en el último paso de este nomograma la depresión requerida para la sección de control inlet, ¿no? Que va a estar dada por LHD, que va a ser la elevación de diseño del headwater, menos ELSF, que es obtenido en base a la planilla que presenté anteriormente. Entonces aquí tenemos lo que sería el parámetro HW y aquí lo que son LHD sería la altura, ¿no? En el headwater. Y en el control outlet también lo que se tiene por objetivo es calcular la elevación headwater necesaria para conducir el caudal de diseño a través de esta salida, ¿no? El apéndice D, como les comenté anteriormente, del documento que he descrito, presenta toda una serie de ábacos y flujogramas para poder facilitar la determinación de todos estos parámetros. Entonces, en el control outlet yo puedo calcular la profundidad crítica a partir de una tasa de caudal entrando en curvas también que presenta el manual para un tamaño específico de alcantarilla. Entonces aquí, en base al caudal, se obtiene una profundidad crítica, se calcula DC más D sobre 2, se determina la profundidad del outlet de la alcantarilla y con base a los datos obtenidos se determina el parámetro H0, que va a ser el mayor valor entre la altura del tailwater o este promedio de DC más D, donde DC sería la profundidad crítica obtenida de este gráfico y D sería el diámetro del tubo. En el cálculo de pérdidas de salida se puede obtener KE también de las tablas del manual de la FHWA, donde para diferentes tipos de tubo y configuraciones de tubo, como ser de concreto, de metal corrugado, si es cajón
de hormigón y en función a las condiciones de la salida se pueden obtener diferentes parámetros KE. Bueno, con todos esos valores obtenidos se puede usar este nomograma donde primeramente se traza una línea que una el diámetro de la alcantarilla con estas curvas me indican la longitud de la alcantarilla para diferentes KE. Entonces aquí, por ejemplo, si yo tengo una alcantarilla de 24 pulgadas, la longitud de la alcantarilla es de 200 metros y con un KE de 0,5 voy a unir este punto con este punto a través de esta línea, de manera a cruzar con esta recta de dirección y ahora con el caudal que tengo de proyecto voy a trazar una recta que pase por este punto de cruce de la línea 1 y voy a proyectarla en este nomograma. Entonces aquí trazo una línea que proyecte en este nomograma y aquí yo voy a obtener cuál va a ser mi pérdida dentro del tubo. Y la elevación del outlet va a estar dada por la elevación de salida más la pérdida por fricción más la pérdida en la salida. Si la elevación del outlet es superior a la elevación del inlet, va a ser necesario otra configuración de alcantarilla, ya que los resultados no son lógicos en esta situación. Entonces ahí está nuevamente el esquema, ¿no?, de todos los parámetros que estamos empleando aquí en la presentación. Y una vez que llenamos las planillas con las elevaciones Headwater calculadas tanto para el inlet y el outlet, el mayor de los valores es el que es definido como crítico, ¿no? Entonces calculamos la elevación inlet y la elevación outlet, vemos cuál requiere mayor energía y esa va a ser la situación de flujo de la alcantarilla, si va a ser a través de un control inlet o si va a ser a través de un control outlet, ¿no? La velocidad de salida puede calcularse de diferentes maneras, ¿no? Si el control headwater se basa en control inlet, se debe determinar la profundidad normal y la velocidad en el tubo, y la velocidad de la profundidad normal se considera como la velocidad de salida outlet de la alcantarilla. Si el control headwater se basa en el control outlet, se determina el área de flujo, ¿no?, en el outlet y en base a la geometría del tubo, y se determina la profundidad crítica. Si el tailwater se encuentra por debajo de la profundidad crítica, se determina la profundidad del tailwater si este se encuentra entre profundidad crítica y parte superior del tubo, o si no, se determina la altura del tubo si el tailwater se encuentra por encima de la altura del mismo, ¿no? Dependiendo de la situación, para la altura seleccionada se calcula cuál sería la velocidad equivalente. Bueno, vamos a ver un ejemplo de aplicación, ¿no?, de todos estos conceptos y la planilla, además de ábacos y nomogramas que hemos presentado, en base a
los siguientes datos, ¿no? Una alcantarilla debe ser diseñada para un caudal o flujo de 5.663 metros cúbicos por segundo. La información que se tiene son elevación en la cara de la alcantarilla, 30.48 metros, pendiente natural del terreno, 0.01 metros por metro, longitud de la alcantarilla, 60.96 metros. Se está considerando que aguas abajo se llegue a un nivel de 1.067 metros para una inundación de 25 años. Es decir, yo estoy imponiendo en mi diseño que para ese caudal la profundidad de aguas de la alcantarilla aguas abajo va a ser de 1.067 metros. Elevación de la berma en la carretera, 33.528 metros. Vamos a proyectar una alcantarilla circular, considerando la que tiene chapa corrugada ARMCO del tipo 68x13. Vamos a considerar que el headwater, es decir, la inundación aguas arriba, puede llegar solamente hasta 61 centímetros por debajo de la berma. Entonces, si esta es la elevación de la berma y le restamos los 61 centímetros, entonces de ahí obtenemos que la máxima elevación del headwater puede ser de 32.918 metros, ¿no? Estas son cotas topográficas. Entonces vamos a empezar haciendo este primer gráfico, donde lo que vamos a realizar es considerar inicialmente un diámetro de alcantarilla de 1,80 m. Estos gráficos, nuevamente repito, los pueden obtener del manual de la FHWA o del contenido digital de la materia. Entonces tenemos aquí 1,80 m, que sería el diámetro de la alcantarilla. Elegimos el caudal de 5.663 metros cúbicos y trazamos aquí una recta para proyectar y hallar este punto, ¿no? Con eso, aquí estamos hallando una relación de headwater de algo próximo de 1, ¿no? 0,97, 0,98. Aquí se eligió una relación de HWI sobre D del orden de 0,90 y por lo tanto, multiplicando esta relación por el diámetro del tubo, obtenemos una elevación de headwater, es decir, altura de lámina aguas arriba de 1,70 m. Una vez realizado ese cálculo, entramos para alcantarilla circular del tipo tubo, nos vamos a los nomogramas de la FHWA, elegimos el nomograma adecuado, donde aquí tenemos varias curvas para diferentes tipos de diámetro, ¿no? Entonces aquí entramos aquí con el caudal de 5.663 metros cúbicos hasta llegar a la curva de la alcantarilla de 1800 milímetros, y con eso obtenemos nuestra altura crítica DC. Entonces, para un flujo de 5.663 metros cúbicos por segundo, tenemos una profundidad crítica de 1,20 m o valor de C de 1,20 m. A continuación, vamos a seleccionar
alcantarilla de metal tipo tubo con entrada, ¿no? Tipo biselada, y con eso obtenemos un coeficiente KE de 0,20, y con ello vamos a un homograma donde vamos a establecer que tanto la condición aguas arriba como aguas abajo esté sumergida. Entonces aquí, con estos datos, flujo o caudal de 5.663 metros cúbicos por segundo, diámetro de tubo de 1800 milímetros, longitud del tubo de 61 metros, coeficiente de pérdida en la salida de 0,20, usamos el nomograma, unimos el diámetro del tubo de 1800 milímetros con 61 metros, más o menos estableciendo un coeficiente de pérdida de 0,20, ¿no? Y con eso marcamos este punto. Y ahora buscamos aquí el caudal, que es de 5.663 metros cúbicos, y trazamos una línea que pase a través de este punto para proyectarla sobre esta parte de que sería el H o head de output, ¿no? Aquí se ha elegido un nomograma también para alcantarillas tipo tubo que trabajan a flujo lleno con coeficiente de Manning de n.024. Hay que verificar que en mi proyecto se cumplan todas estas condiciones. Entonces trazamos la otra línea y con ello hallamos una altura de H de 0.8. Y aquí están ya los datos de flujo, ¿no? O caudal 5.663. Tenemos la relación HWI que obtuvimos del nomograma. Multiplicando por este valor por 1800 obtuvimos 1.70. No estamos considerando caída, que el perfil del tubo coincide con el terreno, por lo tanto este valor aquí es 0. El LHI lo obtenemos a través de esta expresión ya programada en el Excel, y con eso obtenemos aquí una salida de energía de 32.23 metros, ¿no? Entonces con eso tendríamos la energía de salida. Aquí, de acuerdo a los datos del proyecto, tenemos todas las elevaciones, ¿no? En base a esta elevación, a la pendiente y a la longitud del tubo, obtenemos cuál sería la elevación de salida también en